El más grande de los humanistas ingleses es Santo Tomás Moro. Nace en Londres en 1478. Estudia en Oxford y aprende latín, griego, francés, aritmética, geometría, flauta y violín. En 1501 es abogado. Aconsejado por su director espiritual, John Colet, se casa y tiene 4 hijos. Enviuda y vuelve a casarse. Enrique VIII le nombra miembro del Consejo Real, tesorero del reino, y en 1529 Lord Canciller, equivalente a primer ministro. Al recibir ese cargo, escribe a Erasmo: «Todos me felicitan. Estoy seguro de que al menos tú me compadecerás». 2 años y medio después prefiere dimitir antes que traicionar su conciencia, aprobando el divorcio del rey para casarse con Ana Bolena. Acusado de traición, es encerrado en la Torre de Londres, donde redacta bellísimas páginas sobre la pasión. El 7 de julio, Enrique VIII manda decapitarle. El talante humanista de Tomás Moro se vierte sobre todo en su Utopía, donde pinta en tono lúgubre el malestar económico y social de Inglaterra. En la segunda parte del libro traza un modelo de estado perfecto, imaginario, fabuloso, utópico, aunque minuciosamente descrito. En el Diálogo del consuelo en las tribulaciones, hace un elogio profundo de la fe, don gratuito de Dios, que crece con la oración y viviendo fiel a la Iglesia. La Universidad de Lovaina, creada en 1425, llegó a ser el principal centro de estudios humanistas en los Países Bajos. Su mayor exponente, y uno de los más célebres humanistas europeos, fue Desiderio Erasmo. Nacido en Róterdam en 1469, profesa como agustino en 1488 y es ordenado sacerdote en 1492, aunque casi nunca celebró misa. León X le dispensó de su condición clerical. Consejero de Carlos V y profesor en Oxford y Cambridge, murió en Basilea en 1536. Erasmo pretendía renovar la piedad y la teología. Una piedad auténtica, una teología no escolástica, sino modernizada. Pero Erasmo es más inteligente para darse cuenta de lo que va mal que para las aportaciones positivas, porque cuando aporta soluciones o las anuncia, algunas de ellas son exageradas o son inviables. Trata a los escolásticos como incultos y pedantes, pero al mismo tiempo su propia teología es vacilante, incierta y en ocasiones demasiado personal en la interpretación de los textos sagrados. Por otra parte, es un hombre que utilizó la imprenta y editó la Sagrada Escritura y editó también a los padres de la Iglesia, a los principales padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín y San Basilio Magno. Se ha acusado a Erasmo de ser precursor de Martín Lutero. De hecho, se carteó con él, pero no tardó en darse cuenta del peligro y escribió contra Lutero su De Libero Arbitrio, al que Lutero replicó con De Servo Arbitrio. Erasmo le contestó: «Yo nunca he sido un apóstata de la Iglesia católica. Yo sé que en esa iglesia, a la que vos llamáis Iglesia papista, hay algunos que me desagradan, pero también los veo en vuestra iglesia. Por lo tanto, yo me conformo con esta iglesia hasta que vea otra mejor, y ella también se ve obligada a soportarme hasta que yo mismo sea mejor». Hoy día, algunos historiadores miran a Erasmo como a un precursor de la verdadera reforma católica, alegando el erasmismo de varios reformadores como Sadoleto, Ghiberti y Seripando, la influencia del biblicismo erasmista en los padres de Trento y las huellas de la pietas erasmiana en la espiritualidad española del siglo XVI. Bien es cierto que también podría probarse el erasmismo de otros que acabaron protestantes. En Alemania, hasta finales del siglo XV, no aparece el influjo de los humanistas. Su carácter es eminentemente nacional y científico. No se limitaron al estudio de la literatura antigua, sino que abordaron también la historia, la astronomía y las matemáticas. Mostraron una mayor preocupación por las cuestiones religiosas y editaron y comentaron fuentes bíblicas y patrísticas.
En Alemania se perfiló una doble tendencia, la de los viejos humanistas, fieles a la teología y fieles a la fe, y el grupo de Erfurt, que se unieron a Reuchlin y a Erasmo. El más importante de los humanistas alemanes es Reuchlin, platonizante, antiaristotélico, y que se pasó casi toda su vida en disputas teológicas contra la Universidad de Colonia, hasta que murió en 1522. El humanismo en España tiene unas primeras manifestaciones, como se ha dicho, desde que los infantes de Aragón estuvieron en Italia. Los humanistas se mueven en la corte de Aragón de Juan II, en la de Castilla de su primo también Juan II, en la de Navarra del príncipe de Viana y en familias de la alta nobleza como los Mendoza y Ayala. Con el advenimiento de los reyes católicos, el humanismo en España supo aliarse o fusionarse con la ciencia medieval de los escolásticos y no se produjo la ruptura entre humanistas y teólogos. Eso influye positivamente en la reforma del clero y la reforma de los estudios teológicos. Con ese empeño se fundaron en Valladolid el Colegio de la Santa Cruz y el de San Gregorio a fines del siglo XIV. Años más tarde, el cardenal Cisneros funda la Universidad de Alcalá y se reorganiza la Universidad de Salamanca, que elabora una nueva metodología a cargo de Francisco de Vitoria y Melchor Cano. La reorganización de la labor docente de la Universidad de Salamanca se puede condensar en varios puntos. En primer lugar, un modo expositivo más sencillo. Otro es el cambio del libro de texto. Se suprime las sentencias de Pedro Lombardo y se sustituye por la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y la más importante es el retorno a las fuentes, el estudio directo de la Sagrada Escritura, de los concilios ecuménicos, de los padres de la Iglesia. El humanista español más insigne y universal es Juan Luis Vives, que nació en Valencia en 1492. En 1509 se traslada a París para cursar estudios. Contra la enseñanza nominalista que allí recibe, escribirá luego su diatriba contra los dialécticos. En 1512 se instala en la ciudad flamenca de Brujas. En 1519 es profesor en Lovaina, donde conoce a Erasmo. En 1523 explica humanidades y jurisprudencia en Oxford y traba amistad con Enrique VIII y Catalina de Aragón. Cuando estos se separan, en 1528, Vives regresa a Brujas, donde muere en 1540. Vives es un pensador profundamente religioso, que escribió diversas obras sobre Cristo y la Virgen, sobre los Salmos, unos comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín y varios libros ascéticos y piadosos. Entre sus obras humanistas destacan comentarios a Virgilio y a Cicerón, y otras varias imitando géneros literarios y temas clásicos. Considerando su valía como humanista, Erasmo dijo de Vives: «Apenas conozco yo en este nuestro siglo a quien me atreva a comparar con él. Mientras los demás gritan, él declama sabia y serenamente».